cuando van, ¿verdad? Frente a una iglesia, hacen el gesto de la designación, ¿verdad? Si no me equivoco, pues se llama así. Eso puede estar relacionado con una práctica cotidiana, ¿verdad? De la persona que tiene fe religiosa. Entonces, sería algo que podría ser importante integrar, pero digamos, si la persona se desvía del tema, ¿verdad? Que nosotros queremos investigar, es importante reencuadrar nuevamente la entrevista, ¿verdad? A sentir con respeto, ¿verdad? Lo que la persona nos ha dicho y redirigir la pregunta, ¿verdad? Apegarse bastante al plan de preguntas que tenemos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tener esa flexibilidad de introducir preguntas, ¿verdad? De profundizar, ¿verdad? En la percepción que tiene la persona entrevistada. Algunas veces, bueno, les mencionaba, el entrevistado puede no contestar, puede sentirse incómodo, ¿verdad? Acerca de las preguntas, entonces hay que saberle leer, ¿verdad? Si se siente muy incómodo. O una estrategia podría ser, ¿verdad? Usar otra pregunta que esté relacionada con el tema, ¿verdad? Y tal vez ahí, en ese proceso, ¿verdad? De la respuesta, nos dé la respuesta que nosotros estemos buscando o nosotros estemos tratando de contestar, ¿verdad? Entonces, sobre estos aspectos, creo que mucho de ellos quedaron en el video, pero me parece que eran importantes de mencionar, ¿verdad? De irlos, tal vez detallando. Y luego, bueno, la pregunta ahora, luego de haber obtenido la información, ¿verdad? Luego de haber hecho la entrevista, es importante, ante todo, para ver un toquecito, ok, ante todo, bueno, grabar la entrevista, ¿verdad? Tener el consentimiento de la persona, y bueno, mencionarle que esto lo van a hacer por medio de Zoom o por un medio digital, ¿verdad? Parecido. Ahora bien, esta entrevista que queda grabada, lo que importa, ¿verdad? Para efectos de la evaluación, es que quede en un formato que pueda ser escuchado, ¿verdad? Ya sea por parte mía o por parte del profesor, ¿verdad? Que quede grabada en un formato MP3 que pueda ser pasada de audio, de video, perdón, a un formato de audio. Entonces hay una herramienta que ahora la podemos ver al final que hace eso. Eso es en línea, pero ustedes pueden buscar otras herramientas que no sean en línea, sino que ustedes instalen en la computadora y demás. Eh, sobre, bueno, esto va a quedar igual en la parte de las instrucciones al final, ¿verdad? Pero es importante que el nombre del fichero, ¿verdad? El archivo de audio deba tener un formato. Y esto, digamos, no es arbitrario, no es antojadizo, ¿verdad? Por parte de, ¿verdad? Las personas que evalúan, sino que es importante porque sucede que como son varias personas las que van a entrevistar a personas, al momento de tener todos los audios de las entrevistas, uno ve que, bueno, que tal vez alguien guardó el documento, ¿verdad? Del audio con el nombre audio y un montón de números, ¿verdad? Audio 081021 de la entrevista, ¿verdad? Algún nombre que no le diga a uno de quién es ese audio, ¿verdad? O de qué trata, ¿verdad? Es como un archivo que está ahí que uno no sabe qué es. Entonces es importante que a la hora de guardar el audio, ¿verdad? Lo guarden con este formato. Por ejemplo, digamos, si son dos personas las que van a trabajar en un grupo, yo creo que en este caso no, ¿verdad, profe? No sería individual. En este caso es individual, sí. En este caso es individual, entonces omitamos la parte que dice carnet 2. Entonces sería el carnet de cada persona estudiante, ¿verdad? Con el nombre, ¿verdad? Audio de la entrevista, la sigla del curso, la fecha, que está en el formato de día, año, día, mes y año, ¿verdad?
quería algo así, B1, 0121, bien bajo, audio de la entrevista, sigla del curso, ¿verdad? Y, bueno, la fecha en la que realizaron. Esto es para darle el nombre al audio de la entrevista. Hay muchas formas, ¿verdad? Respecto del tema de la transcripción, hay muchas formas de hacer la transcripción. Algunas de ellas pueden ser en línea, ¿verdad? O por un documento de procesador de textos, ¿verdad? Normal, Word, Excel, Word, LibreOffice. Pero, de hecho, ahora podemos ver también esta otra herramienta, que es una herramienta en línea para poder transcribir. Entonces, lo que uno puede hacer es subir el audio, ¿verdad? Y de hecho, uno escucha el audio durante el momento en que uno está transcribiendo y puede pausar el audio y puede adelantarlo, retrocederlo o hacer que el audio se escuche más lento o más rápido. Entonces, ahí quedaría esa herramienta. Bueno, y otro aspecto, ¿verdad? Sobre la transcripción, es aconsejable, ¿verdad? Mas no es obligatorio, ¿verdad? Realizar una bitácora. Esto más que todo para que ustedes sepan en qué momento la persona entrevistada dijo algo que a ustedes le parece relevante. O que ustedes digan, esta frase que está diciendo esta persona me parece importante para describir el fenómeno que estamos investigando, ¿verdad? Y eso es para volver sobre el audio sin necesidad de escuchar todo el audio de nuevo. Y es importante que lo puedan tomar en cuenta. De hecho, por ejemplo, este es uno que había hecho para el curso de seminario de pensamiento costarricense, pensamiento político costarricense, ¿verdad? Es una bitácora de uso personal. Digamos que entrevisté a la persona un 27 de mayo del 2021. Digamos que el entrevistado se llama Pedro Pérez y es una persona que era ex militante de un partido político de izquierda en los años 60 y que la tarea de él, la principal función dentro de la organización era coordinador de la parte de las juventudes, ¿verdad? Entonces, como que tengo aquí, ¿verdad? En esta bitácora de uso personal, como los datos de la persona que me permiten ubicar a la persona entrevistada. Digamos que si yo tuviese que entrevistar a muchas personas, por ejemplo, a 10, ¿verdad? Tener como una bitácora de quién es cada quien es importante para no confundir la información, ¿verdad? Entonces, esto es una cuestión extra, pero podría ser importante que la tomen en cuenta porque permite como ubicar, ¿verdad? En qué momento uno hizo la entrevista, ¿verdad? Y cuál sería como el periodo, esto si el tema de investigación tiene una delimitación temporal, espacio temporal. Entonces, digamos, en este caso, creo que lo importante sería como ubicar a la persona, ¿verdad? Como ubicar los datos de la persona, y de hecho lo que importaría más que todo es que este tipo de bitácora ayudaría a volver a momentos específicos de la entrevista. Entonces, digamos, por ejemplo, del minuto 2:45 al minuto 5:40, por ejemplo, la persona entrevistada estaba hablando de su formación o de su oficio, ¿verdad? De cómo inició en la militancia de un partido, el lugar donde se reunían, etcétera, ¿verdad? Entonces, se le hacen anotaciones, ¿verdad? Como que conocí a una amiga que se llamaba Carmen, que era del partido X, y así fue como inicié. Entonces, digamos, aunque no son estos datos propiamente los que van a indagar ustedes en esta entrevista que van a realizar, ¿verdad? Tiene que ver con otro tema. Sí es importante como tomar en cuenta que, o sea, se puede hacer una bitácora donde uno pueda como anotar los aspectos más importantes de la entrevista, ¿verdad? Como para no escuchar toda la entrevista de nuevo, o sea, para ustedes mismos, ¿verdad? Entonces ustedes, ¿verdad? Sabrían dónde está como esa información vital para el comentario. Y hacerle anotaciones al final. Bueno, y por último, ya sería que tiene que ver con lo que se ha desarrollado, ¿verdad? Tanto el proceso del plan de preguntas, el proceso de obtener, digamos, información de la persona entrevistada, la transcripción
por último quedaría el tema del comentario crítico, ¿verdad? Y que implica entrecruzar información obtenida, ¿verdad?, a través de la entrevista por las fuentes bibliográficas y la literatura estudiada en el curso. Pero en el momento del comentario crítico, lo que se esperaría es que, bueno, se utilicen, ¿verdad?, conceptos y categorías, fundamentación teórica, ¿verdad?, y que los datos obtenidos durante la entrevista, ¿verdad?, las frases o la percepción de la persona sobre un fenómeno, sobre el fenómeno que se va a estudiar, pueda quedar eh, de alguna manera amalgamado, ¿verdad?, como si fuese un, una especie de ensayo, ¿verdad?, se podría decir. Este, pero, ¿verdad?, recordar que es un comentario crítico que requiere como este tipo de cuestiones, ¿verdad?, que hayan conceptos, que haya como entrecruzamiento de información y demás. Analizar, ¿verdad?, la información recogida con los conceptos y categorías estudiadas en el curso, ¿verdad? Una cuestión que se usa mucho en filosofía, ¿verdad?, es fundamental a través de teorías y conceptos que permitan hacer distinciones y precisiones, ¿verdad?, para establecer alcances y limitaciones del análisis. Y bueno, también, como cierre, ¿verdad?, plantear interrogantes que inviten a la investigación, ¿verdad?, en este caso no del pensamiento político costarricense, sino este, del, de, de marxismos y cristianismos. Voy a, voy a enseñarles un momento estas herramientas, quizás ahí para que las tengan. Igual ahí quedan, ¿verdad? Pero creo que la que más importaría sería esta otra. La otra es como para cambiar de formato del audio, del video al audio. Dejar de compartir un toquecito de pantalla. Voy a leer los comentarios mientras, mientras se abre eso. Dice Daniel Mora, una consulta hablando de confianza. ¿Sería más recomendable una persona que no sea muy cercana? Y vieras que yo les respondería a partir de una experiencia personal a Daniel Mora. Vieras que yo en ese momento estoy investigando sobre la percepción de personas entrevistadas, de personas egresadas de colegios técnicos profesionales, ¿verdad? Quiero investigar como asuntos que tienen que ver con la enseñanza de la ética, la enseñanza de valores, ¿verdad?, durante la formación profesional de una persona técnica profesional. Pero quiero saber qué cosas aprendieron las personas egresadas de colegios técnicos profesionales en relación como al tema de los valores y de la ética, ¿verdad? Si llevaron alguna charla de ello o llevaron algún curso, algún módulo. Entonces, bueno, para contestarle, yo tengo una hermana que es egresada de un colegio técnico profesional. Entonces yo sabría más o menos como qué tipo de respuestas me podría dar ella, ¿verdad? Porque yo he tenido, bueno, mi hermana y yo vivimos juntos y más o menos yo conozco como el tipo de persona que es, ¿verdad?, el tipo de respuesta que me puede dar. De hecho, el tratamiento que ella y yo tenemos, ¿verdad?, es un tratamiento entre hermanos, ¿verdad? Entonces, digamos, ustedes se pueden imaginar cómo sería una dinámica, ¿verdad? ¿Cómo costaría, bueno, por parte mía, como entrevistador, digamos, mantener como cierta objetividad durante la entrevista, ¿verdad? O sea, podría ser, ¿verdad?, el caso, ¿verdad?, de que yo, o de que mi hermana, de hecho, la persona entrevistada, intente dar respuestas, ¿verdad?, que se vayan acomodando como al tipo de respuestas que yo espero, ¿verdad?, obtener. Entonces, yo, en mi caso, ¿verdad?, sí recomendaría que sea una persona con la que uno tenga cierta lejanía, ¿verdad? Un cierto tipo de lejanía que a uno le permita cierto grado de objetividad, ¿verdad? Cierto grado
este, cierto grado de objetividad, si se podría decir, ¿verdad? Y tal vez, no sé, alguna sugerencia que pueda dar a otra persona, no sé si alguna otra persona, de hecho eso es importante. ¿Alguna persona ha tenido experiencia haciendo entrevistas de ese tipo, semiestructuradas? Porque de hecho también podrían aportar bastante en ese momento si hay personas con dudas, ¿verdad? O de hecho ahorita sería un buen momento para despejar dudas. Dudas sobre la entrevista. Esto es importante porque, bueno, en las otras veces que hemos hecho este ejercicio siempre salen muchas dudas. Esto es una de esas estrategias que uno dice, eso está facilito de hacer y ya luego cuando uno se planta a hacerlo, eh, empiezan a salir los problemas. Y además, yo creo que, bueno, como Carlos les estoy explicando, esto lo hemos hecho en otros cursos, con temas que son polémicos, ¿verdad? Como la militancia política, eh, pero hasta el momento siempre nos ha salido bien. Aquí el experimento que estamos haciendo es que es la primera vez que vamos a hacer una entrevista que tiene que ver con la fe. Yo creo que en principio el experimento tendría que salir bien y ustedes tendrían que poder hacer esa evaluación bien siguiendo las instrucciones que ha presentado Carlos, eh, pero bueno, nunca lo habíamos aplicado a este curso, entonces creo que es un buen momento de hacer preguntas, dudas, señalamientos, miedos, racionales e irracionales, lo que sea. Este es un buen momento. Eso es muy importante que dice Daniel. Si la persona se extiende mucho en la respuesta, es recomendable cortarla o la entrevista tiene un tiempo. De hecho, eh, por experiencia les puedo decir que quizás 4 o 5 preguntas que uno tenga elaboradas en el plan de trabajo, ¿verdad? En el plan de preguntas, perdón, de hecho pueden dar mucho tiempo para que la persona como que llegue al punto. Entonces, ahí lo importante es como saber dirigir la entrevista, pero no interrumpiendo a la persona para que pare de responder, sino redirigiéndola. Creo que no sería recomendable, en este caso, vieras que hacer como cumplir con 3 preguntas un día y un día volver a hacer las preguntas, ¿verdad? Porque de hecho ustedes podían toparse con respuestas muy diferentes. A menos que ustedes quieran, digamos, entrevistar a una persona varias veces, se van a dar cuenta que muchas veces las personas responden un día de una forma y responden el otro día de otra forma, ¿verdad? Con otras palabras. La cosa es que es muy cambiante, de hecho, eso es como una de las limitaciones que tiene este método, ¿verdad? Que incorpora muchas variables, ¿verdad? Muchas variables, porque, digamos, la información que nos da la persona, ¿verdad? Como son datos cualitativos, estos datos no son, digamos, no son, no son posibles de colocar en, en, en cuestiones medibles, ¿verdad? Sino que son cuestiones que son más simbólicas, más de la percepción de las personas. De hecho, dice ahora Carolina, tengo la misma inquietud que Ander. Realmente es un tema difícil de tratar y no sé qué camino tomaría una entrevista sobre la fe. Mm, Dice también Andrés, mi duda sería, pues, puedo realizar, no se me ocurre alguna. Y además, al pensar que la fe es un tema un poco sensible para ciertas personas. Sí, de hecho, podría ser un tema sensible para ciertas personas, ¿verdad? Y, y en eso sí habría que tener algunas pautas, ¿verdad? Algunos cuidados, como los que les mencionaba, ¿verdad? Que es esta disposición de uno mismo, ¿verdad? Como persona entrevistadora, de no hacer gestos que juzguen a la persona, las respuestas que nos van a dar las personas.
Eh, lo que sí es importante, ¿verdad? Que dice Carolina, el tipo de preguntas. De hecho, es bueno que se haga esta, esta charla en este momento porque, digamos, si se hace, si se deja muy para el último, ¿verdad? Sí hay como cuestiones que se acumulan, ¿verdad? Trabajos que se acumulan, tal vez hay muchas dudas para hacer la entrevista, entonces es bueno, digamos, que ustedes vayan pensando en este momento el plan de preguntas, ¿verdad? Que pueden ser 4 o 5, ¿verdad? Preguntas que vayan a realizarse a una persona, ¿verdad? Con fe religiosa. Y en este sentido, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser una fe religiosa ¿verdad? Hegemónica, como la católica o la cristiana, pentecostal, sino que puede ser amplia, ¿verdad? Y eso tiene que quedar claro en la entrevista, ¿verdad? ¿A qué fe religiosa se suscribe la persona? ¿Es practicante, no es practicante? Ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Tal vez ahí, eso es lo que habría que trabajar, ¿verdad? El plan de preguntas, ¿verdad? Entonces, ahí o sea, con toda confianza, ¿verdad? Yo les puedo ayudar, ¿verdad? A ver las preguntas que van a realizar y revisarlas con ustedes, porque de hecho sí, el plantear preguntas, ¿verdad? Tiene su arte, ¿verdad? Hay que evitar que las preguntas sean cerradas, ¿verdad? Que se contesten en sí o no. Pero algo que sí es importante de señalar es que, como les decía, no habrían respuestas que son correctas o incorrectas, ¿verdad? Y eso tiene que quedar claro para la persona entrevistada, ¿verdad? Que las respuestas que ellos van a dar no son correctas o incorrectas, ¿verdad? No, de eso no se trata la cuestión, ¿verdad? Sino que tiene que ver como con la percepción que tiene esta persona sobre su fe o sobre diferentes aspectos. Eh, son cuestiones como de la experiencia personal, de la percepción sobre, ¿verdad? Entonces, sería muy raro decirle a una persona como que lo que ella piensa sobre la religión, sobre su religiosa es incorrecto o no es adecuado. Entonces, en eso sí habría que tener mucho cuidado, ¿verdad? De no juzgar a la persona y no juzgar tipo de respuesta que nos da. Eso durante la recolección de la información para la entrevista, ¿verdad? Ya el comentario crítico sería diferente, ¿verdad? Porque ahí no tienen a la persona, sino que ahí ustedes pueden estudiar, analizar, examinar la respuesta que da y a partir de ello, ¿verdad? Comentar, ¿verdad? A partir de conceptos y categorías. Entonces, eso sí es importante, ¿verdad? En el momento en que están haciendo la entrevista, ¿verdad? Evitar como ese tipo de juicio. Ese tipo de juicio que no es de hecho verbal propiamente, sino que es más que todo gestual. Entonces sí hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? Entonces, agarrar confianza con la persona implica, ¿verdad? De que hay un ambiente relajado, ¿verdad? Donde, donde se establece un diálogo, ¿verdad? Pero, como les decía, no es un diálogo como el diálogo que se hace en la vida cotidiana, sino que es un diálogo que tiene un plan de preguntas, ¿verdad? Piénsenlo así, como un diálogo con una persona que tiene fe religiosa, ¿verdad? Y ustedes quieren, ¿verdad? Como indagar ciertos aspectos, ¿verdad? Y tienen un plan de preguntas para indagar sobre eso. Entonces, digamos, es muy importante que tenga claro como cuál sería el propósito de realizar esa entrevista, ¿verdad? Y bueno, creo que tal vez eso podría ayudar a responder a las dudas que tenían Ander y Carolina. No sé si tienen alguna otra duda, si les quedó claro, no les quedó claro lo que he mencionado. ¿Mm? Dice Daniel Mora, por ejemplo, si pregunto cómo inició en la fe que profesa, es decir, yo creo que podría ser una pregunta que lleva a la persona entrevistada a contar, ¿verdad? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Verdad? Si se introdujo a la fe religiosa que tiene, ya sea por, no sé, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser que no sea así, pero puede ser por los padres, puede ser por una abuelita, por un abuelo, o por amigos, no sé. De hecho, me parece que sí sería una pregunta muy pertinente la que dice Daniel, ¿verdad?
cómo inició en la fe que profesa. Sí, me parece que sí. De hecho, podría ser una pregunta y a partir, y eso es muy importante, ¿verdad? A partir de esa pregunta que da la persona, ¿verdad? Como preguntar más cosas, ¿verdad? Como tener esa flexibilidad, ¿verdad? Este, como se produzca un ambiente de confianza donde, bueno, se pueda preguntar sobre los inicios de sus inicios en la fe religiosa, ¿verdad? Y, bueno, preguntar otras cosas más, ¿verdad? No sé, podría ser una pregunta, si esta persona va a una iglesia, a un culto, o a algún espacio, ¿verdad? Donde esté con otras personas que también profesen su misma fe religiosa. ¿Verdad? Podría ser otra pregunta que aparezca, ¿verdad? En el proceso de la entrevista, ¿verdad? Si se reúne con otras personas los fines de semana o hacen actividades. Digamos, podría ser preguntas que pueden muy bien introducirse, ¿verdad? Además del plan de preguntas que tengan. Dice Carolina, ahora sí queda mucho más claro, muchas gracias. Bueno, qué dicho. Igualmente, ¿verdad? Como les decía, digo, yo voy atento muy atento, ¿verdad? A esta cuestión del plan de preguntas. Si una persona, ¿verdad? Quisiera contactarme, quisiera mandarme como un plan de preguntas que tenga para que lo vean, para que yo lo vea y les pueda dar sugerencias o observaciones, con toda confianza, siéntense que sí, les voy a contestar. Pueden hacer preguntas ya sobre este tema, ¿verdad? Es un tema muy interesante, de hecho, y es un tema que seguramente les va a gustar mucho al final, ¿verdad? Como hacer esta relación entre la teoría y los conceptos y la relación con la realidad, ¿verdad? Con la práctica. No sé si alguien más tiene alguna pregunta más, perdón, alguna duda, alguna Yo también, sugerencia. además de todos los señalamientos que hizo Carlos, creo que también es importante, bueno, que la gente sepa que, bueno, que la entrevista es para un curso de la universidad, ¿verdad? Que nadie, que eso no se va a usar para nada que no sea este curso, ¿verdad? Y que los únicos que van a leer eso es el profesor para evaluar, pero nadie más, ¿verdad? O sea, que eso no, que la entrevista no se va a ser usada indebidamente de ninguna forma, ¿verdad? Y no va a ser publicada, no va a ser usada para nada, que no sea la evaluación de ustedes mismos en el curso, ¿verdad? Porque efectivamente bueno, en general todas las entrevistas privadas tienen que tener esa claridad, ¿verdad? O sea, que les estén preguntando sobre sus opiniones deportivas, que son de las cosas que la gente menos se sentiría como preocupado de que se exponga algo íntimo, ¿verdad? O sea, como en ese tipo de cosas, o una entrevista sobre los patrones de consumo, sobre qué tipo de alimentación compra en el súper, digamos, que sería como raro que alguien se sintiera como ofendido, pero aún así, digamos, si es una entrevista personal, hay que hacer esa claridad de que es para un curso de la universidad, que no va a ser mal utilizado, que no va a ser vendido, que nada de eso, ¿verdad? Y luego en relación con las preguntas, sí, es bueno que las revisen antes, que hagan un plan antes, por eso es que estamos haciendo esto con 8 semanas de tiempo, ¿verdad? Para que no lo hagan a última hora, porque si se hace a última hora, dice, se van a liar nada más, es enredado pensar las preguntas. Y además mi otro consejo es, a partir de las cosas que hemos ido leyendo y hemos ido estudiando, y como siguiendo como el conjunto de debates que ha habido en la filosofía sobre estos temas, creo que se me está yendo la conexión. Sí, Me trabé, ¿verdad? Un poco. se le fue No, como por 15 segundos. por 15 segundos. No, que vayan pensando en preguntas como que estén asociadas como a los debates filosóficos, ¿verdad? Que han surgido, ¿verdad? Dentro de que pueden ser filosóficos o pueden ser más políticos o de la vida social, ¿verdad? Es decir, la relación que tiene la iglesia en su vida, la relación con el sacerdote, si la fe es importante para tomar decisiones personales o económicas, o no lo es, y por qué sí, por qué no, ¿verdad?
Entonces hay que pensarlo un poco porque tiene que ser una pregunta abierta, tiene que ser una pregunta productiva y tiene que ser una pregunta respetuosa también, obviamente, porque como Carlos dijo muy bien, la pregunta tiene que estar construida de tal forma que no haya, o sea, que la entrevistado no sienta que se les está juzgando o como que hay una respuesta correcta y una respuesta incorrecta, porque si no, no vamos a lograr lo que queremos. Ya la parte como crítica, analítica, de desglosar los argumentos, de juzgarlos, de ponerlos juzgarlos por rigor, ¿verdad? Someterlos a juicio. Ese es el trabajo de ustedes en el comentario crítico, que eso es otra cosa y ya no tiene que ver con el entrevistado, sino que tiene que ver con lo aprendido en clase, pues, ¿verdad? Pero eso ya es otra historia, ¿verdad? Pero es importante eso, ¿verdad? Y sobre todo es importante que no lo hagan a última hora, sino que lo piensen. Entre más lo piensen, mejor les va a salir, ¿verdad? No sé si hay dudas o preguntas. Por ejemplo, si no le interesa eso, dice Daniel, ¿qué injerencia tiene en la vida? Claro, por ejemplo, si uno quisiera como saber qué tan importante es la fe para tu actuar cotidiano, ¿verdad? Claro, eso, si eso es lo que quiero saber y quiero dirigir la entrevista así, tengo que pensar la pregunta eh, de tal forma que pueda, la persona hable de eso y pues sea respetuosa, ¿no? O sea, que sí, pueda hablar de eso sin prejuicios, sin ser juzgado, sin ser regañado, qué sé yo, cualquiera de esas cosas, claro. Pero si uno quiere analizar el problema de, qué sé yo, de la contradicción entre la fe y la vida, uno le podría interesar ese tema, entonces y puede dirigir la pregunta. ¿Sí? Entonces, por eso yo les digo también, fíjense en todas las discusiones que hemos estado teniendo en el curso, ¿verdad? Eh, y si hay algo en eso que no le parece interesante, Creo que se le fue la conexión. se me fue la conexión. ¿Ahora me escucho o no me escucho? Hola. Ahora, yo creo que a mí se me entrecorta un poco, no sé si a los demás también les ocurre. Sí, estoy teniendo problemas con la conexión. Aquí me están diciendo. Bueno, se supone que estoy conectado. Sí, María y Daniel dicen que también. Ok, bueno, Sí, pero son como unos segundos que se van se y supone que vuelven. ahora me escucho bien o no me escucho bien. Sí, se escucha bien. Ok. No, solo eso, ¿verdad? Por ejemplo, si uno quiere pensar como cuál es la relación de la fe con qué sé yo, con el empobrecimiento socioeconómico, con el enriquecimiento socioeconómico, no podría construir una pregunta en ese sentido, ¿verdad? En los momentos en los que usted ha tenido más bienestar material, cree que su fe religiosa ha aumentado, ha reducido, ¿verdad? Uno tiene que pensar la pregunta, ¿verdad? Porque también al final es un trabajo que tiene que ser un trabajo académico, ¿verdad? Entonces, por eso nuevamente les digo, piensen como qué cosas les parecería interesante trabajar y pensar de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? Yo creo que va a ser interesante, ¿no? El resultado final de esto. Em, bueno, hay más preguntas sobre esto, porque si no hacemos el corte de media clase y dejamos que Carlos se vaya a cumplir sus múltiples tareas. Bueno, sí, si no, yo le agradezco mucho a Carlos que siempre esta intervención que él hace, la hace muchísimo mejor que yo para este trabajo.
Entonces yo creo que siempre es muy importante reconocerle a la gente joven por el trabajo que hace. Entonces agradecerle mucho. Ok, muchas gracias, compañeras y compañeras, profesor. De hecho, el tema me gusta mucho. De hecho, les confieso que sí me gusta demasiado esta cuestión de hacer entrevistas. Últimamente, en los últimos 2 años, creo que he estado como afinándome más en este tipo de investigación, ¿verdad? Y sí, sí es interesante porque, cada persona, sí, como dice el dicho popular, es un mundo. O sea, uno no sabe con qué persona, ¿verdad?, se va a topar, con qué ideas se va a topar. Y es muy interesante. Es como, sí, no sé, es como el placer que genera, digamos, como indagar sobre el ser humano, digamos. De alguna forma, como que está mediado por ello, ¿verdad? Como esta idea de que el ser humano es un objeto de estudio también, es un objeto y un sujeto de estudio. Entonces es muy interesante como indagar como cuestiones que tienen que ver con lo humano, ¿verdad? Y más que todo como con la percepción de cada quien, establecer ese tipo de diálogo. Eh, bueno, entonces me despido. Les agradezco mucho, ¿verdad? Cualquier cosa, bueno, yo le digo al profesor que esta presentación la pueden obtener, ¿verdad? De hecho, creo que les va a ir muy bien, ¿verdad? Siempre y cuando, digamos, tengan el plan de entrevistas para planeado, pues, y al momento de la entrevista creo que todo les va muy bien, ¿verdad? Si tienen el plan de preguntas, ¿verdad? Porque igual en las entrevistas van surgiendo más preguntas, porque, o sea, conforme las respuestas que van dando las personas, van surgiendo más dudas por parte de uno y más interés, más motivación. Entonces, de eso no se preocupen. De lo que sí es importante, ¿verdad? Y para casi todas las entrevistas es esa cuestión de establecer esa confianza con la persona, entonces, que la sienta cómoda, que la persona se sienta atendida, que se sienta, ¿verdad? Bastante tomada en cuenta, generar ese ambiente, ¿verdad? De hospitalidad, de cordialidad. Entonces, creo que les va a ir muy bien y cualquier cosa ¿verdad? Estoy a disposición de ustedes. Bueno, y eso sería. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a hacer un cortecito porque no hicimos el corte de la mañana. Entonces son 11:36. Regresamos a las 11:50 para la segunda parte de la clase. En 15 minutos. ¿Verdad? Voy a parar de grabar aquí en este momento. Empezar solo para señalarles que, bueno, que la clase de hoy va, para los que ven la clase después en YouTube o revisan los materiales después, va a quedar dividida en 2 videos porque como no tuve que salir, va a quedar partido en la parte primera y en la parte segunda. Hay otra cosa dentro de las evaluaciones que se los dejo ya de una vez explicados, porque si ustedes vieron, bueno, hoy hablamos mucho de la entrevista, pero bueno, la entrevista es lo último, la parte final de la evaluación, lo que se entrega al último. La única advertencia es no lo dejen para el final. Pero hay otra actividad evaluada que queda para el 2 de noviembre, que es la guía de preguntas, ¿verdad? Como ustedes vieron en el programa, el 19 de octubre el profesor tiene que entregar la guía, que es lo que estoy haciendo de esto, y hay un menú de 7 preguntas, perdón. Los y las estudiantes tienen que elegir 3 de ellas. Esto es muy importante, no respondan las 7, no son 7 preguntas, ustedes eligen 3 de esas 7, ¿verdad? Y las van a responder de manera exhaustiva y crítica. La guía debe ser realizada con normativa APA y bibliografía. ¿Verdad? Este es el menú de las preguntas que tienen que elegir. El trabajo debe ser entregado con todas las normas de un trabajo universitario, bibliografía, citación APA,
El trabajo debe tener una extensión de entre 6 y 10 páginas más o menos, por ahí, ¿verdad? Porque son 3 preguntas. Solo recordarles que como esto es una guía escrita, también, y puede ser que algunos de ustedes este sea el primer curso de sí lo que hacen, les recuerdo y les indico, y por favor revisen la normativa institucional en relación que está publicada por el Consejo Universitario en el Reglamento de Disciplina y Orden sobre el plagio, ¿verdad? Porque en la universidad el plagio es una falta grave, ¿verdad? Eh, y por lo tanto pueden ser sancionados de 6 meses a 6 años sin poder estar en la universidad. Entonces, si es, no lo hagan nada más porque es una falta grave, pero además fíjense qué es lo que se considera plagio en la universidad para que luego no lo hagan por desconocimiento, porque no se puede alegar desconocimiento de la ley. Entonces ahí está reseñado y son 7 preguntas, ustedes eligen 3 y tienen que indicar con claridad cuáles son las 3 que eligieron. ¿Con claridad para quién? Con claridad para el profesor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una respuesta que está muy bien hecha, pues, pero si la pregunta no está clara, ¿qué es lo que está respondiendo? No va a salir bien, ¿verdad? Es decir, una respuesta perfecta para la pregunta 1, si el profesor no sabe que están respondiendo a la pregunta 1 y piensa que está respondiendo a la pregunta 2, pues va a sacar un 0, porque no está bien, ¿verdad? Está bien para la 1, pero no para la 2. Entonces tienen que indicar con claridad cuál es la pregunta que van a responder. Y las preguntas que van a responder, las opciones que tienen es: explique cómo sería una crítica epicureísta del concepto de Dios cristiano. 2. Explique el concepto de ídolo en el cristianismo y desarrolle si usted considera que es un concepto que tiene actualidad política y filosófica. Pero evidentemente todo eso hay que justificar. Explique en qué consiste la crítica ilustrada a la religión y cuál es su principal límite, el límite de la crítica ilustrada a la religión. 4. Comente críticamente qué implicaciones tiene para la teoría de la religión en Marx la siguiente frase: la realización fantástica del ser humano, porque el ser humano no tiene una verdadera realidad. 5. ¿Cuáles relaciones establece Marx entre el capitalismo y el cristianismo? Analice y desarrolle críticamente al menos 2 de estas relaciones. 6. ¿Cuál relación existe entre la enajenación y el fetichismo? Explica al menos 2 relaciones entre ellas. 7. Explica una similitud y una diferencia entre la posición de Lenin y la posición de Marx en relación con la religión. La rúbrica de la guía son 10% en claridad de uso del concepto, 10% en la capacidad de presentar críticamente los problemas, 5% en la exposición y la claridad de las ideas, 5% de ortografía y redacción de la prueba, ¿verdad? Y tienen 2 semanas para hacer eso. Es decir, la entrega está para el 2 de noviembre, tienen 15 días, lo cual me parece un tiempo suficientemente razonable para que lo piensen bien, ¿verdad? Porque 15 días para responder 3 preguntas es como una pregunta cada 3 días, un poco así, ¿verdad? Cada 3 o 4 días. Entonces, para que no lo hagan apresuradamente, para que lo piensen bien, para que le den vuelta, para que revisen los videos, para que revisen los libros, para que revisen las lecturas, ¿verdad? ¿Está claro esto? Hagan así si está claro. Súper. Si por casualidad no estuviera claro, siempre pueden preguntarme, ¿verdad? Voy a pedir hora de atención y lo que sea, ¿verdad? Bueno, listísimo esta parte. Ahora yo iba a hablar hoy de de la evolución que hubo
en relación con, digamos, con tres autores marxistas que escriben sobre la religión, sobre el fenómeno religioso, y que no son de la generación de Marx y Engels, ¿verdad? En el caso de la generación de Marx y Engels, yo creo que ya está bastante claro cómo en un primer momento ellos, el concepto central que ha habido, que es un concepto que viene del derecho romano, luego de la filosofía clásica, con Rousseau, con Hegel, con Feuerbach, es el de enajenación, y hay un cambio en Marx, que es que en el joven Marx está el concepto de enajenación. En el Marx adulto, el concepto que va a gobernar su análisis es el de fetichismo, ¿verdad? Y hay varios tipos de fetichismo. El que nosotros estudiamos es fetichismo de la mercancía, pero también está el fetichismo del dinero. Hay varios tipos de fetichismo, ¿verdad? Que tienen que ver con la forma en la que se conecta el análisis clásico de la filosofía sobre el tema de la religiosidad, de la filosofía ilustrada, con el tema de la crítica del capitalismo a la comprensión crítica del capitalismo. Ahora nosotros vamos a ver la exposición, dice el bolchevismo y el problema religioso, en realidad debería decir la tercera internacional y el problema religioso, porque hay un debate sobre si Rosa Luxemburgo es o no es parte del bolchevismo, pero digamos es la generación, no la posterior, sino la que sigue, ¿verdad? La generación posterior a Marx son autores que no vamos a estudiar aquí, que podrían ser muy interesantes también, pero ya no nos da tiempo de estudiarlos, porque es un curso corto al final. Como hay dos autores que valdría la pena mucho poder haberlos revisado, que son Karl Kautsky, tiene un libro que se llama Los orígenes y los fundamentos del cristianismo, que es un libro muy interesante, y el otro es Paul Lafargue, que es el yerno de Marx, que escribe un libro que se llama Los orígenes económicos del pensamiento religioso, ¿verdad? Ambos textos se pueden conseguir en bibliotecas. Si alguno de ustedes quiere revisar los demás, pues está muy bien, yo se los recomendaría, no les va a hacer ningún daño. Si alguien no los quiere revisar, pues no tiene por qué revisarlos porque no está dentro de la lectura del curso. Y esa es la generación inmediatamente posterior a Marx, y la que le sigue es la generación que convencionalmente se le llama la generación bolchevique, ¿verdad? La generación de la Tercera Internacional. Ninguno de ellos trabaja directamente con Marx, ¿verdad? Es gente nacida entre 1870 y 1879, más o menos, ¿verdad? Es decir, son niños cuando Marx muere, y ni siquiera tampoco trabajan con Engels también. Pero es la generación, digamos, que está marcada por la Primera Guerra Mundial y por la Revolución Rusa y por la Revolución Alemana de 1918. Y esta clase, que va a ser corta, porque digamos, en el caso de los textos de Marx, yo me estaba enfocando más como en el aspecto filosófico, digamos, del debate con la religión. Y esta clase es solo para que se vea el momento de la lucha política como tal, ¿verdad? Que hubo entre esta generación y las corrientes políticas cristianas, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que uno tiene que distinguir es lo filosófico de lo político, ¿verdad? Entonces, en un curso sobre marxismo y cristianismo hay unas diferencias que tienen que ver con la mirada filosófica sobre el mundo, ¿verdad? Que es como lo que más hemos visto y lo que yo más me centro.
Pero también hay un debate político sobre las posiciones políticas del marxismo y las posiciones políticas de la Iglesia Católica, ¿verdad? Por ejemplo. O de las distintas iglesias cristianas, ¿verdad? Dependiendo del país de origen, o de la iglesia cristiana ortodoxa, que es la que es la religión de Estado, en el caso de Rusia, ¿verdad? Que es el caso de Lenin y de Trotsky, ¿verdad? Que ambos son rusos. Rosa Luxemburgo es polaca, pero Polonia en ese momento era parte del Imperio Ruso, entonces era rusa, pero la mayor parte de su vida, eh, bueno, en realidad eso que dije no tiene sentido. Ella era polaca, pero en ese momento Polonia era parte del Imperio Ruso, no existía Polonia como país independiente. Pero la mayor parte de su vida, Rosa Luxemburgo, bueno, hace parte del Partido Socialdemócrata Polaco, pero eh, su carrera intelectual está desarrollada en Alemania, ¿verdad? En el Partido Obrero Socialdemócrata Alemán, que es en el momento el principal partido de inspiración marxista del periodo, ¿verdad? Entonces, no es el único texto que ustedes podrían revisar si están como en esa clave. Hay otro texto que yo se los quería, no se los quería dejar de, o sea, si el curso fuera un poquito más largo, probablemente se les hubiera puesto a leer, eh, porque este texto que está en la compilación que ustedes tienen, que no está dentro de lo que a ustedes les toca leer ahora, este texto, que es un texto de 1843 de Marx, no, 1847, 1844, no, 1847. Este texto de 1847 es una réplica a un artículo de 1847. ¿Sí? Este artículo, que se llama El comunismo del periódico, eso, no sé cómo se traduce al español, que es un diario conservador de Colonia, eh, es el inicio de una polémica donde ya no es tanto una reflexión filosófica, sino que sino que es una respuesta política a lo que se conoce como la doctrina social cristiana, ¿verdad? Porque, bueno, hay una dimensión de los debates que hemos visto hasta ahora que es como por donde más se inclinó la filosofía, ¿verdad? Que tiene que ver con el debate sobre si existe un ser trascendente o no, si ese ser trascendente es una copia, una imagen o una enajenación de la condición humana, si la religión como práctica humana como tal es una práctica eh, del espíritu positiva, es decir, que es parte integrante de la actividad humana y por lo tanto, digamos, algo de nosotros que es inevitable, y que además es positivo y que hay que proteger, cuidar, comprender, ¿verdad? Que podría tener un estatus similar al de la filosofía o al del arte, por ejemplo. Eh, o si eh, tiene otras características, ¿verdad? Y ese es como el debate filosófico, ¿verdad? Que hace Bacon, que hace Holbach, que hace Marx, que hizo Spinoza, que no lo estudiamos aquí en este curso, pero también lo podríamos haber estudiado. Eh, y, eh, y, eh, y también está la dimensión política, ¿verdad? Porque obviamente hay una discusión de ese talante, pero el cristianismo, ¿verdad? Es una religión organizada en este mundo, organizada en una institución que fue la Iglesia Católica, que estuvo unificada
hasta 1515 como una iglesia universal, ¿verdad? Y que y que tuvo esas pretensiones durante mucho tiempo, con una cabeza dirigente, que es el Papa, ¿verdad? Y luego, bueno, sufre una decisión, sufre un cisma en 1515 con Lutero, ¿verdad? Y que da el nacimiento al protestantismo, y a partir de ahí, bueno, hay un cisma anterior inclusive a Lutero, que es el cisma eh, con la iglesia anglicana, que es la iglesia que sigue siendo la iglesia de Estado en Gran Bretaña, en Inglaterra. Y estas, estas iglesias tienen, bueno, una expresión política precisa, una historia, una forma en la que se enfrentan a los fenómenos políticos, ¿verdad? Una forma en la que actúan sobre la vida política, ¿verdad? Que eso no lo hemos hablado tanto en este curso. Esta parte está pensada más a eso. Ese artículo que les recomendé que leyeran es, bueno, un artículo donde está la reacción de Marx a lo que se va a conocer luego como la doctrina social de la Iglesia, que ya tenía, de la Iglesia Católica, que ya tenía algunos antecedentes en el Manifiesto Comunista. Uno puede leer un pasaje que se le pone poca atención, es un pasaje difícil de entender porque es un pasaje eh, o sea, que se ocupa mucha referencia histórica para entender de qué está hablando Marx. Ahí los que les interese como adentrarse más en eso pueden revisar el libro de David Riazanov, que se llama Biografía del Manifiesto Comunista. Es un texto donde está el Manifiesto Comunista, pero también están las notas que hace David Riazanov sobre el Manifiesto Comunista, y ahí explica que en un pasaje del manifiesto que se llama sobre el socialismo conservador, ahí es una polémica con Lamennais, que es un filósofo francés, que lo que hace es hacer una defensa del cristianismo como proyecto eh, en clave, en clave anticapitalista, ¿verdad? En clave crítica de la modernidad, pero, eh, pero con el objetivo de defender el viejo orden feudal, ¿verdad? Entonces, por eso es que, y creo que el texto se llama Palabras de un creyente, creo que es el nombre del texto, parece que me equivoco. Y eh, aparece, aparece sí, efectivamente, se llama Palabras de un creyente, que se los puedo enviar. Se considera un poco como el origen de lo que luego va a ser la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Es decir, frente al proceso de modernización que significó la Revolución Francesa y todo el proceso eh, digamos, de primero la Revolución Francesa y luego aquí en el chat les mando la referencia. Es la traducción al español que es de Mariano José de Larra. Eh, en español, este autor, Lamennais, fue muy popular, fue extraordinariamente popular y fue muy traducido y muy publicado en América Latina en el siglo XIX. Hace parte, digamos, de un proceso donde después de la derrota que significa la Revolución Francesa, el cristianismo intenta hacer como una defensa de su valor en el mundo, ¿verdad? Primero en clave, porque bueno, el proyecto de la Revolución Francesa es sustituir la fe por una fe racional,
¿verdad? Ese es su proyecto. Por una religión de la razón, es el proyecto que tiene la Revolución Francesa. Ese proyecto fracasa, pero como la idea original era eso, desde muy temprano hay autores como Luis de Bonald, ¿verdad? Por ejemplo, que quieren hacer una defensa del cristianismo, ¿verdad? Y primero es una definición un poco ultramontana, pero ya luego, para 1843, 1847, 1848, es decir, cuando ya está claro que la época de la monarquía ha quedado atrás, se empieza a hacer una especie de defensa social inspirada en los valores cristianos. De ahí va a venir luego, y el gran arquitecto de eso va a ser el Papa Pío XI, ¿sí? Pío XI, que va a... No, Pío XI, no, hay dos. El primero va a ser el Papa León XIII, que va a publicar una encíclica que se va a llamar la Rerum Novarum, es una encíclica de 1891, que el objetivo es explicar cuál es la doctrina social de la Iglesia y basándose en los principios filosóficos del cristianismo, sentar la posición de los creyentes en relación con fenómenos como la modernización capitalista, como el salario, como las relaciones obrero-patronales, como el creciente pauperismo de la sociedad, como el cambio de los valores de la vida de la clase obrera, ¿verdad? Y los poseídos. Y todo eso está en la Rerum Novarum, ¿verdad? Si ustedes se fijan, esos nombres propios para nosotros son conocidos como costarricenses, ¿verdad? Porque León XIII, el papa que escribe la encíclica, es el nombre de una barriada popular muy importante en Costa Rica, ¿verdad? En Tibás, la León XIII. La Rerum Novarum es el nombre de la principal central sindical que tiene Costa Rica, la Central de Trabajadores Rerum Novarum, ¿verdad? Y los otros documentos clásicos de ese tipo de pensamiento son una encíclica que se llama La Quadragésimo Anno, que se escribe en 1931, que literalmente lo que dice es el año 40, se cumple el año 40, que es una actualización de la Rerum Novarum, escrita en 1891, 40 años después, ahí sí, Pío XI reactualiza el, la encíclica esta, la Rerum Novarum, como que es la encíclica base, madre de la doctrina social de la Iglesia, y el otro documento importante es el Código de Malinas, ¿verdad? Que es el otro texto teórico-político que arma, digamos, a la iglesia, a los sacerdotes, a los laicos que siguen a la iglesia, de cómo enfrentar estos nuevos desafíos del mundo moderno. Y es un documento filosófico, con posiciones filosóficas, y eso pues es un documento para la acción política, sobre todo. Y todo esto yo lo sé y me parece muy interesante porque, y tal vez a ustedes les parece conocido, porque la doctrina social de la iglesia, el social cristianismo, ha sido extraordinariamente popular y extraordinariamente exitoso en Costa Rica, ¿verdad? Tanto que hay ciudadelas que llevan el nombre de estos padres, las centrales sindicales llevan esos nombres y si no me creen, además pueden revisar el código de trabajo
de este país, que es el Código de 1943, que en el artículo 1 explícitamente declara que las relaciones laborales están reguladas bajo principios de la justicia social cristiana, como lo existe el cristianismo. Entonces, el Código de Trabajo es un subproducto de la mirada de un seguidor de la doctrina social de la Iglesia. Que en Costa Rica los dos principales referentes de esa forma de razonar son Calderón Guardia, el presidente Calderón Guardia, y Monseñor Sanabria, ¿verdad? No son los únicos, también hay otros autores que son seguidores de la doctrina social de la Iglesia. Bernardo Til, que es el primero que habla sobre justicia salarial en Costa Rica, ¿verdad? En 1891, que hace un sermón sobre el justo salario de los trabajadores. Jorge Bolio, que es el fundador del Departamento de Filosofía, aunque siempre nosotros decimos que Láscaris es el arquitecto de la institucionalidad filosófica del país, en realidad el primer jefe del Departamento de Filosofía fue Jorge Bolio, que es también un seguidor de la doctrina social cristiana. Digamos, esto es curioso porque, digamos, los costarricenses normalmente, como lo que uno ve todos los días, no lo ve en realidad. No sabemos qué tan imbuido está el principio de la filosóficos, metafísicos, políticos de la doctrina social de la Iglesia en nuestra vida cotidiana. Tanto que inclusive, digamos, digamos, Manuel Mora, que es el líder del Partido Comunista, el Partido Vanguardia Popular en Costa Rica, termina asumiendo, digamos, casi como propios muchos de los aspectos de la doctrina social de la Iglesia, un poco contrario a la forma en la que Marx veía el asunto, porque Marx, en este artículo que les señalo, más bien es una crítica, digamos, a los principios social cristianos, ¿verdad? Como una crítica política a la doctrina social cristiana, ¿verdad? Entonces, esta parte de la clase vamos a hablar sobre todo sobre el problema de la acción política y cómo lo entendió esta generación de marxistas, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, ¿verdad? Cómo enfocaban ellos el problema, ¿verdad? Esta generación, como les dije, en realidad es la generación que vive la guerra, la Primera Guerra Mundial, vive la división del movimiento obrero entre comunistas y socialdemócratas, ¿verdad? Rosa Luxemburgo, Lenin y Trotsky, que son los tres autores que ustedes tienen que leer para esta parte, tienen trayectorias similares, pero son diferentes. En realidad hubo mucha polémica entre Luxemburgo y Lenin y Trotsky, aunque son parte como la misma generación y todos ellos son parte del proyecto de la Tercera Internacional, ¿verdad? Se les considera como los autores del marxismo clásico, junto con Marx, con Engels, con Antonio Gramsci, a veces se pone ahí también como autores del marxismo clásico. Y los une una serie de análisis, ¿verdad? Los une el carácter, la definición de la guerra mundial como una guerra imperialista, los une la definición del carácter de los antiguos partidos socialdemócratas, los une el análisis de la socialdemocracia como una especie de aristocracia obrera, que es social imperialista, es decir, que justificó la masacre imperialista de la Primera Guerra Mundial, y filosóficamente acusan a los socialdemócratas de ser positivistas y de ser antidialécticos, ¿verdad? Y políticamente los critican por ser parlamentarios, por defender una política de la vieja táctica probada, ¿verdad? Aunque cada uno de ellos, Luxemburgo, Lenin y Trotsky, tuvieron sus propias diferencias entre ellos, de distinto tipo, distinto rango, que se ocuparía como otro curso para poder hablar de eso.
El primer texto que ustedes tienen que leer es ese, La actitud del Partido Obrero hacia la religión, que es sobre el que me voy a centrar por el tiempo que queda ahora, ¿verdad? Es un texto donde claramente ya no hay tanto texto, no hay tanto análisis filosófico. Si les interesara más como el aspecto filosófico de Lenin, que es el líder de la Revolución Rusa, hay una segunda parte del libro de Hugo Hassmann, que es esta. Bueno, no la ven porque mi copia, esta, sobre la religión 2 de Hugo Hassmann, que ahí están varios más textos de Lafargue, de Kautsky, de Lenin. Está en la biblioteca, lo pueden sacar, hay varios números. Es la verdad uno de los mejores readers, como ya les he dicho, sobre el tema. Si les interesa como más el aspecto como filosófico de cómo Lenin veía las cosas, pueden leer el texto de él sobre León Tolstoy, que es un anarquista, uno de los fundadores del anarquismo filosófico y del anarquismo político, y un texto más denso que se llama Materialismo y Empiriocriticismo, que es donde Lenin habla como más filosóficamente, digamos, del problema del cristianismo. Es un libro densísimo, difícil de leer. A mí no me gusta tanto, la verdad. Pero bueno, ¿dónde está? ¿Dónde Lenin habla de eso? Pero aquí, sobre todo, lo que él quiere clarificar es cuál es la actitud del Partido Obrero, del Partido de los marxistas, digamos, hacia la religión, hacia el fenómeno religioso. ¿Cuál es la actitud? No como el posicionamiento filosófico, ¿verdad? La actitud filosófica, sino la actitud que tiene que tener un partido, una organización política sobre la religión, ¿verdad? Sobre todo una organización política, obrera, inspirada en el pensamiento de Marx, eso es un poco, ¿verdad? De la situación concreta. Entonces, el primer posicionamiento que está ahí en el texto es, bueno, la continuidad, ¿verdad? Hay una continuidad, por lo menos para Lenin, existe una continuidad entre la Ilustración, los textos de Feuerbach y los textos de Marx. Esa continuidad la da el materialismo, ¿verdad? Y aquí empezaríamos con por qué empezamos desde Epicuro, ¿verdad? Porque ya aquí hay como un corte que tiene que ver con la defensa de un posicionamiento filosófico, ¿verdad? Que es el materialismo, que es una corriente filosófica, no política, que tiene mucho tiempo, ¿verdad? Lamentablemente en la interpretación, ya luego en la degeneración, como en la degeneración stalinista que va a tener el marxismo en el siglo XX, ya con Stalin y con la Unión Soviética, se va a presentar como que el materialismo y el idealismo es una especie como de corriente que corre en paralelo a lo largo de la historia, siempre enfrentándose. Entonces es una interpretación un poco como maniqueísta, pero lo que sí es verdad es que el materialismo es una corriente filosófica de mucho tiempo, que tiene muchos antecedentes, que políticamente no coinciden necesariamente. Es muy interesante, digamos, la actitud filosófica materialista no necesariamente significa tener una posición política radical, es decir, hay materialistas que son políticamente abstencionistas, ¿verdad? Por ejemplo, como Epicuro, tiene una posición política abstencionista, hay materialistas que tienen posiciones políticas conservadoras, por ejemplo, Thomas Hobbes, para poner un ejemplo de materialista con posiciones conservadoras. Ludwig Feuerbach es un materialista y su posición política es abstencionista. Durante la Primavera de los Pueblos no participa de la acción política ahí. Y Marx sí sería la primera tradición que es materialista y que es políticamente radical. Políticamente está a favor de la transformación revolucionaria de la sociedad, ¿verdad? Muy curiosamente, muchas corrientes que han estado a favor de la transformación revolucionaria de la sociedad, sus ideas son ideas idealistas, metafísicas, cristianas, ¿verdad?
digamos, los que se podrían considerar los antecedentes del movimiento obrero moderno, todos están influidos por una interpretación profética y mesiánica de las escrituras, ¿verdad? Joaquín de Fiore en el siglo XII, Thomas Müntzer en 1525, los cavadores, los diggers y los niveladores en la Revolución Inglesa de 1648. Todos ellos tienen una interpretación mesiánica de las profecías bíblicas como marco teórico para su acción, como guía para su acción política, ¿verdad? Esta tensión entre que, por un lado, la gente políticamente más activa sea idealista y que haya una tendencia un poco a la pasividad de parte de los materialistas, es justamente de lo que habla Marx en las tesis sobre Feuerbach. En la primera tesis sobre Feuerbach, que es un pasaje bastante complicado de entender, esto es de lo que está hablando Marx, ¿verdad? Entonces Lenin reconoce, en primer término, la deuda con Feuerbach, ¿verdad? Con la filosofía de Feuerbach, y aquí hay una cosa que les puede parecer filosófica y políticamente interesante, que es una discusión que también vamos a ver que aparece con Franz Hinkelambert, con el texto que vamos a leer de Hinkelambert, con la maldición que pesa sobre la ley. Porque ese pasaje de la maldición que pesa sobre la ley, no sé si yo se los puse a leer. Bueno, en la maldición que pesa sobre la ley de Hinkelambert, hay un pasaje sobre el tema de la religión en Marx, ¿verdad? Que es un pasaje polémico, porque, como señala aquí, Lenin, que está hablando sobre un libro de Engels que se llama Ludwig Feuerbach, el fin de la filosofía clásica alemana, dice Lenin, Engels le reprocha haber luchado a Feuerbach, le reprocha haber luchado contra la religión no para aniquilarla, sino para renovarla, para crear una religión nueva y sublime, ¿verdad? Entonces, ahí hay un primer punto de tensiones, ¿verdad? Dentro de la misma tradición materialista, una polémica, ¿verdad? Dentro de la misma tradición materialista, que es la fe religiosa, el sentimiento religioso. Es una cosa que hay que renovar para que tenga una forma pura, sublime, auténtica, ¿verdad? Que es el proyecto de Feuerbach, una especie de religiosidad del amor, ¿verdad? Entonces ahí hay una clave que sigue durando hasta nuestros días, ¿verdad? Que el problema, digamos, del sentimiento religioso no es el sentimiento religioso en sí mismo, porque el sentimiento religioso sería parte de la condición antropológica de los seres humanos, y de lo que trataría es de construir o una nueva religión o despojar las religiones que ya existen de sus formas equivocadas, hipócritas, ¿verdad? Y renovarlas y volverlas sublimes, ¿verdad? Esa es una idea. O la otra idea que ya habían compartido otros materialistas, por ejemplo Holbach, que lo leímos, está ahí en los textos, y que va a ser la actitud de... Fíjense que aquí hay mucha variación entre la actitud filosófica y la actitud política, ¿verdad? Es interesante que estos son unos temas donde no hay como una concordancia entre las actitudes políticas y las actitudes filosóficas, ¿verdad? Es una cosa que le va a parecer muy fascinante a Althusser, ¿verdad? A Luis Althusser en su libro sobre Lenin. Y, digamos, la posición que va a tomar anarquistas, blanquistas, ¿verdad? Los ilustrados liberales, es más bien una actitud de que la actitud hacia la religión es aniquilarla, ¿verdad? Es hacerla imposible, aniquilar.
¿verdad? Esta frase ya la habíamos visto, la de la religión es el opio del pueblo, ¿verdad? Que hay que ver en qué sentido quiere decir eso, ¿verdad? Se ha interpretado. Hola, Chiqui, que llegó de la escuela. Hola. Les manda saludos a Alicia. Que se ha leído como en clave prohibicionista, ¿verdad? Pero aquí Lenin va a hacer un twist, ¿verdad? Dice, el marxismo considera siempre que todas las religiones e iglesias modernas, todas y cada una de las organizaciones religiosas son órganos de la reacción burguesa, llamados a defender la explotación y embrutecer la clase obrera, ¿verdad? Esa posición es una posición muy de Lenin, ¿verdad? Es decir, hay una conexión para él siempre entre idealismo, reacción clerical, reacción burguesa, ¿verdad? Como ese es un tema permanente, ¿verdad? En Lenin, en el materialismo, el piriocriticismo, eso es como el enfoque. Para Lenin siempre hay una conexión entre el problema de, o sea, para él no hay fe abstracta, ¿verdad? Ese es como el punto de él. Toda fe está anclada en una institución, esa institución es una institución eclesial, hay una iglesia. Para que haya fe tiene que haber una iglesia. Y esa iglesia hace parte de la reacción burguesa, ¿verdad? Esa es su posición. Pero va a criticar aquí, los blanquistas son una corriente del movimiento obrero que ya no existe, que son los seguidores de Auguste Blanqui, que es un revolucionario francés, muy famoso, pasó la mayor parte de su vida en la cárcel, de hecho. Y que lo que defendía era, digamos, él era comunista, digamos, como Marx, defendía, digamos, la idea de una sociedad sin Estado y sin mercado y sin dinero y sin clases sociales, pero creía que eso se podía hacer a través de una especie de golpe de mano, a partir de como una especie de conspiración, y que bastaba como un pequeño grupo de gente convencida de sus ideas para desplazar al gobierno, ¿verdad? Esa es como la idea. Es un conspirador sobre todo. Y los seguidores de Blanqui eran muy populares en Francia, que era el principal lugar donde tenían más fuerza los blanquistas. Y hay un debate, por lo tanto, dentro de las mismas corrientes políticas de la Primera y la Segunda Internacional, de cuál es la actitud hacia la religión, ¿verdad? Porque había una serie de corrientes, dentro de ellas los blanquistas, que ponían el enfrentamiento con la religión como un punto central de la lucha del movimiento obrero, del movimiento socialista, ¿verdad? Lenin va a considerar que eso no es así, no es un problema central, ¿verdad? Y de aquí es el sentido de este fragmento, ¿verdad? Engels dice Lenin, Engels acusaba a los blanquistas de ser incapaces de comprender que solo la lucha de clases de las masas obreras, al atraer ampliamente a las vastas capas proletarias a una práctica social consciente y revolucionaria, será capaz de librar de verdad a las masas oprimidas del yugo de la religión. En tanto que declarar como misión política del Partido Obrero la guerra a la religión es una frase anarquista. Que eso en Lenin está mal. Anarquista es una palabra cargada de manera negativa. Entonces, él dice que no hay, o sea, que la única forma en la que la clase obrera como tal abandone, digamos, lo que él considera son los prejuicios religiosos, es solo a través de una práctica social consciente, revolucionaria, es decir, es solo a través de la acción de masas, de la acción práctica, revolucionaria, de miles de millones de obreros digamos, por controlar su propio destino a través de la acción política, que se puede ver realmente el carácter reaccionario de la religión, que si no es así, no, es imposible de ver. Es decir, lo que
Lenin quiere señalar, y esto es muy interesante, es hay que sacar el debate, para él hay que sacar el debate de los términos filosóficos, metafísicos, sino que la única forma en la que las personas abandonan las ideas filosóficas, metafísicas asociadas a la idea de un ser supremo o de, ¿verdad?, de un plan del universo, cualquiera de estas ideas trascendentes, ¿verdad?, que son tan importantes en la religiosidad, la única forma en la que esas ideas desaparecen es cuando hay una práctica diferente, cuando hay una práctica social que tiene el objetivo de transformar la sociedad, que es una práctica consciente, y en esa práctica hay que enfrentar a los enemigos, a los rivales de esta lucha consciente por la emancipación, y solo es viendo cómo actúa políticamente la iglesia que la clase obrera puede entender por qué puede, puede desprenderse de sus ideas religiosas. Es decir, el ejemplo que pone Lenin, que pone Rosa Luxemburgo también es, solo cuando se ve el rol que juega la iglesia, digamos, de enfrentar al movimiento obrero, de enfrentar las huelgas obreras, es que los obreros empiezan a perder la fe, ¿verdad? No porque haya una crítica filosófica, sino por ver el actuar político de la iglesia, ¿verdad? Esta es la idea. Y que por lo tanto, para él no hay... sí, está ahí cargando, señor. ¿Dónde está? En tu sala de juegos. Donde no hay, digamos, lugar para la idea de una guerra a la religión, ¿verdad? O sea, no es una cosa prohibicionista, es como se entendió, como se ha entendido luego por el estalinismo la actitud hacia la religión, ¿verdad? No hay guerra contra la religión, eso no tiene sentido, ¿verdad? Porque, digamos, la gente no cambia, por lo menos para Lenin, no cambia ideas metafísicas, digamos, si no es a través de una práctica consciente, no hay forma de hacerlo sino así, ¿verdad? De aquí va a tomar una actitud que ha sido la actitud política tradicional de los marxistas, ¿verdad? Eh, que está plasmada en el programa de Erfurt de la socialdemocracia alemana en 1891, que es declarar la religión un asunto privado, ¿verdad? Esto es porque el Estado alemán era un Estado confesional, los estados antes eran estados confesionales, bueno, Costa Rica sigue siendo un Estado confesional, de hecho es el último Estado confesional de Occidente, pero además de Costa Rica, cualquier nación moderna no es un Estado confesional. Que eso quiere decir que el Estado no tiene religión, pero en el pasado los estados tenían una religión oficial del Estado, que era la del gobernante. Y en algunos casos el gobernante era la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Que es el caso de la religión anglicana en Inglaterra, que la cabeza de la iglesia anglicana es el rey de Inglaterra, la reina de Inglaterra, que es en este caso. O el zarismo ruso, donde el jefe de la iglesia cristiana ortodoxa, la cabeza de la iglesia cristiana ortodoxa, es el zar de todas las Rusias, ¿verdad? En los estados teocráticos también, ¿no? El jefe del estado es el jefe de la iglesia, que es el caso como de Irán. El jefe del estado es también el jefe de la iglesia. Bueno, Irán es un poco más complejo de lo que estoy diciendo. Porque ahí está fusionada la religión y el Estado. Pero quiero decir, este es el asunto. Y en Alemania, digamos, hubo una cosa que se llamó la batida contra los demagogos, que fue un proceso de persecución del Estado alemán a los jesuitas, por ejemplo, que son católicos, y se les prohibió actuar en Alemania durante mucho tiempo, porque, bueno, los jesuitas son la Compañía de Jesús, que es una organización religiosa fundada por un señor que se llama San Ignacio de Loyola, que era un militar, y organizó la orden jesuita como un ejército, ¿verdad? Como la Compañía de Jesús es un ejército dentro de la iglesia y es un ejército pensado para combatir
a los reformistas, que es el corazón de la contrarreforma romana, y está pensado sobre todo para combatir la influencia de los luteranos. Y obviamente los estados que eran luteranos y que se habían pasado a la fe luterana, como varios de los estados alemanes, lo que hicieron es que prohibieron la acción de los jesuitas dentro de su territorio. Marx estaba a favor de que dejaran actuar a los jesuitas, no porque estuviera a favor de los jesuitas, sino porque la idea de prohibir la religión le parecía que era un contrasentido, ¿verdad? Como la religión no se puede prohibir. Y la idea de, dice él, de abolir cualquier tipo de medida de lucha policíaca contra una religión u otra. Eso quiere decir que sea la policía o que sea el Estado la que se encargue de enfrentarse a una religión u a otra. Eso le parece un sinsentido. ¿Y por qué? Porque la actitud política es declarar que la religión es un asunto privado, un asunto individual, ¿verdad? Eso en el lenguaje moderno se le llama Estado laico, ¿verdad? Que es la idea de que el Estado no tiene fe religiosa y que por lo tanto eh, la fe es un asunto privado y es individual, ¿verdad? Eh, Eso todavía mantiene varios debates porque significa qué significa que sea individual, eh, qué significa que el Estado sea neutral o laico, cómo se contradice cómo se relacionan la laicidad y la fe y eso, pues, son todos debates de la modernidad. Pero digamos, el primer asunto es esto, la declaración de la religión de un asunto privado. Costa Rica todavía no ha llegado ahí porque Costa Rica considera que la religión del Estado es la religión católica, apostólica y romana, es la religión del Estado, por lo tanto el Estado se mete en este tipo de problemas. Eh, pero Lenin hace una salvedad que para él es muy importante, que es señalar que hay una confusión en decir que la religión es un asunto privado. Eso quiere decir que la religión es un asunto privado en relación con el Estado, ¿verdad? En relación al Estado, la socialdemocracia, el Partido de los Obreros Socialdemócratas Alemanes, considera que la religión es privada con respecto al Estado, en el sentido que el Estado no tiene por qué perseguir a los jesuitas o perseguir a los judíos o interferir en la fe de nadie de manera policíaca, y es que si la gente quiere y necesita de la fe religiosa para su vida, pues nadie lo debería molestar ni lo debería importunar, ¿verdad? Empezando por la policía, de hecho. Pero que no significaba que era un problema privado en relación con sí misma, o sea, en relación con el propio Partido Obrero. Porque para Lenin, y voy a concluir aquí con esta parte, para él el marxismo es materialismo. Entonces aquí hay una cosa que está en Marx, que está en la Sagrada Familia de Marx, y que Lenin introduce esta idea de que el marxismo es materialismo. El materialismo es sobre todo un programa de investigación filosófica, a mí me parece, científico. Pero bueno, Lenin introduce esta idea de que el marxismo es un materialismo, y va a decir lo siguiente: en tal calidad es un implacable enemigo de la religión, ¿verdad? En la historia de la filosofía, el materialismo ha sido sobre todo la forma de razonar filosóficamente más perseguida por por la religión como institución, porque, bueno, junto con las herejías, ¿verdad? Ahí se pelean entre las herejías y el materialismo, porque el materialismo supone que no hay una idea trascendente, ¿verdad? No existe un ser trascendente, ¿verdad? Que toda explicación puede ser una explicación humana. Entonces, un enemigo de la religión, como los enciclopedistas del siglo XVIII, ¿verdad? Esto es indudable. Pero el materialismo dialéctico de Marx y Engels va más lejos que el de los enciclopedistas y el de Feuerbach. Entonces aquí Lenin va a señalar cuál es el límite
que tenían la interpretación enciclopedista, la interpretación ilustrada del materialismo, ¿verdad? Que es el límite que tiene al aplicárselo a la historia y a las ciencias sociales, ¿verdad? Eh, y el límite está en el siguiente, él dice, debemos luchar contra la religión, este es el ABC de todo materialismo, y por lo tanto de todo marxismo. Efectivamente hay una lucha contra la religión, pero dice, el marxismo no es una lucha que se detenga en el ABC, o sea, decir que hay una, como dicen los anarquistas, como dicen los anarquistas, que hay que luchar contra la religión, eso es el ABC. Y dice, el marxismo va más allá, no es un materialismo que se detenga en el ABC, y afirma que hay que saber luchar contra la religión, y esta es la forma leninista, ¿verdad? No, no hay que luchar, sino que hay que saber luchar, ¿verdad? No hay que luchar, sino hay que saber luchar. Y para ello es necesario explicar desde el punto de vista materialista cuáles son los orígenes de la fe y de la religión de las masas, ¿verdad? Aquí hay un regreso a la interpretación materialista de la historia, cuyo corazón consiste en sostener que, que el ser social determina la conciencia social. ¿Eso qué quiere decir? Que las formas morales, jurídicas, filosóficas que tienen los seres humanos tienen una relación que está determinada en última instancia por la forma en la que producen y reproducen su vida social material, ¿verdad? O sea, la forma en la que los seres humanos han resuelto la forma en la que reproducen su vida material, digamos, los grandes grupos humanos, no esta persona individualmente, sino los grandes grupos humanos, pero también a veces esta persona individualmente, eh, es lo que explica por qué es que hay distintas o cierta determinada forma de conciencia jurídica, moral y social, ¿verdad? Entonces, la fe, no la fe cualquiera, sino la fe de las masas, dice Lenin, que es lo que le interesa, tiene que ser explicado de manera materialista, porque es que las grandes masas tienen fe, ¿verdad? Eh, porque él dice, la lucha contra la religión no puede limitarse ni reducirse a la prédica ideológica abstracta. Hay que vincular esta lucha a la actividad práctica concreta del movimiento de clases que tiende a eliminar las raíces sociales de la religión, ¿verdad? ¿Por qué persiste la religión entre los sectores atrasados del proletariado urbano, entre las vastas capas semiproletarias, entre la masa campesina? Por la ignorancia del pueblo, responderá el progresista burgués, el radical, el materialista burgués. En consecuencia, abajo la religión y el ateísmo. La difusión de las concepciones ateístas es nuestra tarea principal. El marxista dice, esto no es cierto, lo que acaba de decir. O sea, abajo la religión y la difusión de los ateísmos. Según semejante opinión es una ficción cultural superficial, burguesa, limitada. Semejante opinión no es profunda y explica las raíces de la religión no de un modo materialista, sino de un modo idealista. Es decir, que la religión es una cosa que tiene que ver con la forma en la que la gente razona. Y para Lenin dice, no, esto no tiene que ver con la forma que la gente razona, tiene que ver con la forma en que la gente vive y actúa, ¿verdad? En los países capitalistas contemporáneos, estas raíces son sociales, es decir, la religiosidad tiene una raíz social fundamentalmente. La raíz más profunda de la religión en estos tiempos es la opresión social de las masas trabajadoras. Su aparente impotencia frente a las fuerzas ciegas del capitalismo que cada día, cada hora, causan a los trabajadores sufrimientos y martirios 1000 veces más horrorosos y salvajes que cualquier acontecimiento extraordinario, como las guerras o los terremotos. El miedo crea a los dioses. El miedo a la fuerza ciega del capital, ciega porque no puede ser prevista por las masas del pueblo, que cada día que pasa amenaza con aportar y aportar al proletario o al pequeño propietario la perdición, la ruina inesperada, repentina, causal, convirtiéndolo en un mendigo, en un indigente, arrojándolo a la prostitución, acorreándole la muerte por hambre. Es ahí la raíz de la religión contemporánea que el materialista debe tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, aquí Lenin lo que hace es retrotraerse a una idea bastante epicureísta, por cierto, que, que, que la fe tiene su origen en el miedo, ¿verdad? Es decir, lo que conecta con los dioses o con la idea de los dioses es el miedo, ¿verdad? Epicuro decía el miedo a la muerte, el miedo al castigo, ¿verdad? Lenin dice efectivamente el miedo, pero
no es para él, en este caso, el miedo a la muerte, el miedo al castigo, sino que es el miedo a una fuerza ciega que no se puede controlar. Aquí conectaría con el texto sobre el fetichismo de la mercancía que leímos de Marx, ¿verdad? El problema de el mercado capitalista como una fuerza ciega, ¿verdad? Y aquí es muy interesante porque nosotros vivimos en sociedades modernas, ilustradas, donde estimamos que las decisiones y las opciones personales, individuales, son particularmente apreciadas y tienen un gran contenido valórico para nosotros, ¿verdad? O sea, todo lo que tiene que ver con la conciencia, con la decisión, con la voluntad, todo eso nos encanta como explicación y lo consideramos un valor central y por eso hay 10.500 películas que tratan sobre la decisión, la voluntad, el viaje, la tenacidad individual para salir adelante, ¿verdad? Todas esas cosas nos encantan, ¿verdad? Todas esas películas eh, que tienen que ver con la decisión y la voluntad de los individuos. Tenemos 10.000 películas que tratan sobre eso, ¿verdad? Y sin embargo, la sociedad está gobernada por un mecanismo ciego, ¿verdad? Que es el automatismo del mercado, que no es una decisión consciente, que no es una decisión deliberada, que no es una decisión que nadie pueda objetar usando la razón o usando, ¿verdad?, argumentos racionales, y que además es una fuerza destructiva, ¿verdad? Una fuerza destructiva eh, que, que puede destruir tu vida en cualquier momento y no ser comprendida. Y sobre esa base es que Lenin habla de que hay unas raíces materiales de la religión, que es el mercado, ¿no? El mercado y la organización mundial capitalista del mercado facilita la idea, las ideas religiosas, ¿verdad? Porque hay un mecanismo ciego, ¿verdad? Incontrolado que castiga. Y además va a decir, ningún folleto educativo será capaz de desarraigar la religión entre las masas aplastadas por los trabajos forzados del régimen capitalista que dependerán de las fuerzas ciegas y destructivas del capitalismo. Mientras dichas masas no aprendan a luchar unidas y organizadas de modo sistemático y consciente contra esta raíz de la religión, contra el dominio del capital en todas sus formas. ¿Verdad? Entonces aquí hay una conexión que luego vamos a ver, que también, no la vamos a ver, pues no la vamos a estudiar, una conexión que Althusser le pone mucho énfasis, pero es una cosa que viene de Lenin, que está asociado a que, que lo que se opone a la enajenación filosófica y lo que se opone a esto que Lenin le llama las raíces materiales de la religión es la acción práctica consciente. Cuando usted actúa práctica y conscientemente con un objetivo, es ese tipo de práctica es lo que facilita que se desmorone, digamos, la, la, la conexión con conceptos metafísicos, ¿verdad? Bueno, son las 12:57, ya es la 1 de la tarde. Entonces vamos a quedar por aquí hoy. Voy a parar